Vamos a empezar con un tema que considero importante para poder platicar un poco de este tema. Me gustaría platicarles un poco los antecedentes de por qué llegué hasta este punto. Em, Desde el 2010, más o menos 2009, cuando tuvimos el infortunio de presentar la epidemia de la influenza H1N1, tuve oportunidad de escribir un artículo que me llamó mucho la atención en cuanto a los pacientes que se encontraban particularmente complicados en hospitales, que presentaban sobre todo insuficiencia respiratoria y que terminaban en terapia intensiva intubados, eran pacientes con obesidad. Ese fue como mi primer vistazo a que algo estaba pasando y me llamaba mucho la atención porque los pacientes con obesidad eran los que más se complicaban. Después tuve oportunidad de escribir otro artículo con la llegada del SARS-CoV-2, con el tema del COVID-19. Igualmente, nada más que aquí la información llegó como una ola gigantesca, sobre todo enfocado mucho a la inflamación crónica de bajo grado como antecedente, como complicación en los pacientes que más se complicaban, que más terminaban en terapia intensiva, que más terminaban intubados, y eran los pacientes con diabetes, con hipertensión y con obesidad. Entonces, esta metainflamación, ¿sí? Fue para mí como un motor de búsqueda y de duda y de inquietud y saber qué era lo que estaba sucediendo en los pacientes. Y eso ayudó a que generara varios protocolos de trabajo. Empecé a trabajar en mi nanoambiente con la consulta privada y empecé a generar algunos protocolos. El primero fue evidentemente con COVID y con pacientes con PASC, con COVID tardío, ¿sí? Y esto era para mí importante porque finalmente era ayudar a los pacientes a recuperar un poco el estado de salud que tenían. Empecé a generar otros protocolos en base a esta parte de la inflamación celular. Uno de ellos fue, que vamos a platicar más adelante, que es el de tiroides Hashimoto, y de ahí empezaron a ver otras vertientes de enfermedades autoinmunes. Y este año empecé a trabajar con este otro protocolo relacionado con diabetes. No nos pusimos de acuerdo. Ustedes, los que escucharon las pláticas de ayer, se han dado cuenta que se habla de inflamación celular en todo. O sea, si hablamos de ovario poliquístico, si hablamos de hueso, de músculo, de hígado, de todo, todo tiene que ver con inflamación celular. Y esa fue mi mayor inquietud por la cual empecé a generar estos proyectos. Y se van a dar cuenta que a lo largo de lo que voy a platicar, tanto del tema de diabetes como del tema de tiroides Hashimoto, el protocolo de manejo que estoy manejando es el mismo. ¿Por qué? Porque el enfoque no es hacia Hashimoto o hacia el hipotiroidismo o hacia la diabetes, es hacia la inflamación celular. Por eso van a ver muchas cosas similares. Este objetivo, el protocolo, básicamente está basado en pacientes con resistencia a la insulina y o diabetes refractaria, que la idea era mejorar la sensibilidad de la insulina reduciendo la inflamación celular. Con esto íbamos a obtener, obviamente, una mejora en el control de los niveles de glucosa y una mejora en los niveles de lípidos. Y además íbamos a ayudar, y que eso es parte de lo que estoy trabajando ahorita, ayudar a mejorar otras situaciones que tengan que ver con otros padecimientos que también tienen que ver con la inflamación celular, pero no propiamente tengan que ver directamente con la diabetes, en el caso de estos pacientes. Entonces, bueno, ¿cuáles son los objetivos normalmente que tenemos para el tratamiento de la diabetes? Al menos como nos lo recomienda o como nos lo indica la Asociación Americana del Corazón, pues básicamente están enfocados a reducir, ay, perdón, me cambié, a reducir niveles de glucosa. ¿Cómo? Mejorando la liberación de insulina, reduciendo la liberación de glucagón y eliminando la glucosa por vía urinaria. La realidad es que esa es la finalidad de los tratamientos para los pacientes con diabetes. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, metformina, los inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa, son los glucosúricos, los que están súper de moda, que son los análogos de los GLP-1, la tirzepatida, que son los GIP-GLP-1, y bueno, estos que ya se usan cada vez menos, pero siguen en línea en el mercado, y la insulina obviamente para los pacientes que realmente lo requieren. Les voy a presentar un caso clínico que para mí de los varios casos que tengo en este protocolo ha sido uno de los que más me ha llamado la atención por la presentación y por la evolución que ha llegado a tener este paciente con el protocolo.
Es un paciente masculino de 53 años de edad, tiene diabetes desde hace 15 años, prácticamente no muy bien controlado. En los últimos 10 ha tenido muchísimos problemas para controlar no solo niveles de glucosa, sino también niveles de lípidos. Tiene dificultad también, bueno, además de los laboratorios, tiene una presencia de astenia. El paciente cuando llega a consulta refiere que se siente todo el tiempo cansado. Los medicamentos que está usando en el momento de la consulta, estos medicamentos es muy importante comentarlo, tiene 5 años usándolos, lo único que ha hecho es, ha ido aumentando la dosis. Él llega conmigo porque lo refiere conmigo su médico internista para apoyarlo en esta parte. Y pues vemos que está con insulina, está con lixisenatida, que es un análogo del GLP-1, está con metformina. Por el tema de la dislipidemia que tiene, trae elevación de triglicéridos, está con fenfibrosilo y está con ezetimiba y simvastatina, que ayer muy inteligentemente lo está trabajando el internista y con lo que nos comentaban en la clase de ayer sobre el tema de dislipidemia, pues estaba perfectamente bien indicado. Si se dan cuenta, el manejo está bien, o sea, no hay nada que esté mal en el manejo, está bien controlado y muy importante, también llevaba una alimentación variada, o sea, la alimentación había estado en otros tratamientos con médicos, no voy a poner adjetivos, algunos médicos que en un momento le daban dietas o algunos nutriólogos que estaban manejando algún tipo de dieta en especial y evidentemente, bueno, no tenía un problema en la parte del estilo de vida y en la parte de la medicación. Esos son sus laboratorios. Cuando llega conmigo, él presenta un laboratorio del 26 de febrero. Él llega conmigo y empieza su tratamiento el 29 de abril de este año. Estos laboratorios son de 2 meses antes. Traía una elevación de glucosa, 159. Traía HDL baja, triglicéridos altos. Trae una PCR de 1.09, que si bien no es la más elevada, sí trae un riesgo cardiometabólico por la elevación de la PCR. Y pues muy importante, trae un descontrol completo de la hemoglobina glicosilada, trae 9.4%. Hacemos un InBody, vemos que sí trae un exceso de grasa corporal, ¿sí? O sea, tiene 23.3 kilogramos cuando el ideal es de 7 a 14, pero tampoco es que tenga una obesidad mórbida, o sea, tampoco es que tenga un problema que ponga en riesgo todo lo que estamos viendo de los resultados de su laboratorio. Aparte llevaba una alimentación, no era la mejor, pero no era como para que estuviera tan alterados sus valores. ¿Qué hacemos? Igualmente hacemos una prueba de BS, que es una prueba en sangre en seco capilar con un filtro especial para medir los 11 ácidos grasos de la membrana del eritrocito. Hoy te voy a explicar para qué lo hacemos. Realmente con esto podemos medir más o menos cómo han estado el estado de los lípidos, específicamente omega 3, omega 6, omega 9, en los últimos 120 días, que es más o menos la vida del eritrocito, a diferencia de una prueba de lípidos en donde podemos ver cómo está el colesterol, cómo están las lipoproteínas de alta densidad, de muy baja densidad o de baja densidad, que nos habla realmente de los últimos 4 días, ¿no? ¿Y esto por qué lo hacemos o por qué lo hago? Porque me interesa medir específicamente dos puntos. El balance omega 6, ya que un desequilibrio en el omega 6 elevado es protrombótico y proinflamatorio. Entonces me interesaba saber cómo estaba el balance de estos dos elementos y me interesa muchísimo saber cómo está el índice de omega 3. ¿Por qué es importante el índice de omega 3? Porque bueno, desde hace más o menos aproximadamente unos 15 años, 12, 15 años, en los estudios que pudimos revisar, específicamente en Framingham, se empieza a ver la importancia de este tipo de resultados, sobre todo no solo como biomarcadores, sino también ya como incluso un factor de riesgo, como el tabaquismo, como una obesidad, como la edad, tener un índice de omega alterado. Está muy relacionado el índice de omega 3 con la salud cardiovascular, cerebral y específicamente con COVID-19. Cuando tenemos sus resultados, vemos que está completamente desequilibrado, trae 59 a 1, es decir, 59 de omega 6 y 1 de omega 3. Aquí podemos verlo. El índice de omega 3 igualmente está muy bajo, está en alto riesgo de tener problemas cardiometabólicos, está en 1.8 con una insuficiencia. Lo ideal es estar arriba de 8%.
La fluidez de membrana, muy importante, ahorita lo vamos a comentar ya que platiquemos más a fondo qué es lo que está sucediendo. La fluidez de membrana tiene mucho que ver con el efecto inflamatorio que puede en un momento dado estar teniendo el tipo de alimentación que está presentando el paciente. Entonces, vamos a comentar eso ahorita en un momento. La diabetes refractaria, bueno, es lo que está presentando el paciente. La definición de la diabetes refractaria es un paciente con diabetes tipo 2 que no puede lograr un control glucémico óptimo y presentan elevaciones persistentes de la hemoglobina glicosilada por arriba de 8% o igual o por arriba de 8% mientras reciben una terapia adecuada, pues lo cual es lo que tiene el paciente. Tiene una hemoglobina glicosilada de 9.4 y está recibiendo una terapia adecuada. ¿Cuál es la causa probable de la falla? Pues en lo que podemos analizar, y ahorita lo vamos a ir desglosando, un déficit de omega 3. ¿Por qué? Porque trae un estado inflamatorio en el cuerpo. ¿Qué puede provocar un déficit de omega 3? ¿Cuáles son las causas? Básicamente son la baja ingesta dietética o bien un aumento en la cantidad de omega 6, específicamente ácidos grasos linoleicos, un aumento en el consumo de aceites tipo vegetales, por ejemplo, de maíz, de canola, de cártamo, que es una dieta muy común en nuestro país. Una cirugía bariátrica que puede llegar a provocar una malabsorción, por ejemplo, un bypass gástrico en RUDE, que va a generar una disminución del gen FATS1 y esto va a disminuir los niveles de la delta 5 de saturasa y va a provocar una reducción en la biosíntesis endógena de omegas, específicamente la transformación de los ETA a los EPA, que es el que tiene este efecto o antiinflamatorio. Y las altas demandas de las necesidades, como por ejemplo podemos ver en el embarazo y en la lactancia. En el caso del embarazo, el desarrollo cerebral y ocular requieren una alta demanda de omegas. Esto también puede caer o puede tirar los niveles de omega 3 en la mujer que está embarazada y bueno, durante la lactancia. Entonces, sabemos por un déficit o un exceso de omega 6 que el paciente tenía un déficit de omega 3 corroborado por la prueba que habíamos hecho en sangre en seco. Ahora, disbiosis. El paciente podía tener una disbiosis, digo, dado que en un momento dado la literatura y la estadística nos hablan que es una posible causa de esta resistencia, de esta inflamación celular, pues vamos a ver por clínica cuáles son las causas que pueden llegar a provocar una disbiosis. Alimentos procesados, grasas saturadas, consumo de azúcares refinados y carne en exceso, una baja ingesta de fibra. Fibra aquí tengo que ser muy puntual. Fibra me refiero a estos carbohidratos no absorbibles que llegan hasta la porción distal del intestino delgado, a la altura del ilion, que pueden ser utilizados como alimento por parte de las bacterias, por parte del microbiota que está ahí presente. Privación de sueño, pues también, obviamente también lo tenía el paciente, de repente no dormía bien, por su trabajo se desvelaba. Estrés psicológico, pues quien en el país no tiene estrés psicológico en este momento. Entonces, si nosotros hiciéramos no tomaba alcohol, eso es importante, y no había tomado antibióticos. Si esto lo convirtiéramos, bueno, la diabetes tipo 2 es evidentemente una causa. Entonces el paciente tiene una ingesta de alimentos procesados, no todo el tiempo, pero los come, grasas saturadas, azúcares refinados. Pues es que no hace falta como cerrarnos mucho el mundo. Por clínica podemos deducir que sí puede tener una disbiosis. Si esto yo lo convirtiera en un examen de opción múltiple, ¿cuántos contestarían A, B, C, D? El paciente pondría J, porque tiene todos, excepto el abuso de alcohol y los antibióticos, todos los tiene. Entonces, podemos hablar que tiene una disbiosis. Además del déficit de omega 3, tiene una disbiosis. Esto conlleva a inflamación celular. Son dos datos importantes para sospechar que tiene inflamación celular. Entonces, ¿cómo funciona? Platicando un poquito, aquí vamos a echar a volar un poco la imaginación, vamos a intentar entender cómo funciona todo esto. Nosotros en la membrana celular tenemos esto que se llaman balsas lipídicas, ¿sí? No, los receptores de membrana no están dentro de la membrana de la bicapa celular, están insertados, ¿sí?, en estos pequeños dominios que están formados por esfingolípidos y colesterol, están incrustados ahí los receptores de membrana. Entonces,
Si nosotros tenemos, bueno, los receptores de membrana pues, se encargan básicamente de la transducción de señales y la propagación de estímulos. Si nosotros tenemos estas placas de gran tamaño, disminuimos esta fluidez de la membrana y esto puede impactar directamente en cómo funcione, cómo responda la célula ante los estímulos externos. Y eso lo vamos a ir viendo ahorita más adelante. Ok, vamos a contar la historia así. Una sobrecarga calórica, o bien en el caso del paciente una glicolipotoxicidad, provocada por un aumento en el consumo de carbohidratos, pues va a generar que dentro del interior de la célula hay un aumento de ATPs. Este aumento de ATPs, como no necesita energía en ese momento la célula, va a generar una desviación del metabolismo hacia la formación de ácidos grasos de novo. Este aumento en la síntesis de ácidos grasos de novo va a aumentar las necesidades de enzimas y de proteínas que produce el retículo endoplásmico rugoso. Este aumento en el número de uso de enzimas va a disminuir las que tenemos en el cuerpo y va a favorecer que haya un aumento, ¿sí? Un aumento en la producción de proteínas y va a provocar que esas proteínas que está produciendo, y vamos a verlo así, como si fuera una línea de producción, una banda, esas proteínas que está produciendo el retículo endoplásmico terminen no saliendo de manera adecuada, no produciéndose de manera adecuada y formando unas proteínas mal plegadas, que son estas que pongo aquí como con el nudo. Esto va a estimular a una enzima que requiere inositol 1-alfa, que a su vez va a aumentar esta respuesta a proteínas mal plegadas, cuya función es mejorar el plegamiento nuevamente de las proteínas. Esto genera un aumento en la producción de especies reactivas de oxígeno. Inicialmente esta producción, aumento en la producción de especies reactivas de oxígeno provocado por un aumento en el consumo de carbohidratos y un aumento en el estímulo a la síntesis de ácidos grasos de novo, va a favorecer que empecemos a dañar las llanosquinasas que van a afectar el sustrato del receptor de insulina y esto va a empezar a afectar la sensibilidad de la insulina. ¿Sale? Todo provocado por el aumento de la producción de las especies reactivas de oxígeno. Estas especies reactivas de oxígeno también van a impactar negativamente, ahorita vamos a platicar, este es un personaje importante de la historia, que es el factor nuclear kappa beta. Estas también van a impactar estimulando la fosforilación de esta proteína, que es la proteína IKK, ¿sí? Favoreciendo que la subunidad I kappa beta alfa se fosforile y se separe. Es como un candado que trae el factor nuclear kappa beta. Esta fracción I kappa beta alfa, véanla o visualícenla como este seguro que le poníamos anteriormente en los 90 al volante del coche para que no se pudiera mover. Ese es lo que hace el I kappa beta alfa. Entonces, en el momento que se fosforila, ¿sí? En el momento que se fosforila puede entrar la parte del P65, la subunidad P65 y la P50 y favorecen la expresión de genes. ¿Qué genes? Pues particularmente citocinas proinflamatorias, particularmente factores quimioatrayentes que le dicen a otras células de defensa, vénganse porque hay fiesta, tenemos una fiesta inflamatoria. Y ciclooxigenasa 2. Esto altera todavía más la sensibilidad de la insulina. Y si no fuera poco, la enzima que requiere inositol 1-alfa también va a favorecer mecanismos adaptativos antiapoptosis. Le va a decir a la célula, no te mueras, todavía no te destruyas. Aunque estés inflamada, tú sigue trabajando. Y además de paso, también estimulo a la proteína TRAF2 para fosforilar IKK y seguir el proceso inflamatorio. ¿Y qué sucede? Que los carbohidratos también generan disbiosis. Vamos a ver qué pasa a nivel intestino con este aumento en el consumo de carbohidratos. Este aumento de bacterias patógenas, no voy a hablar de aumento de firmicutes, no voy a hablar de bacteroidetes, voy a hablar simplemente de bacterias patógenas, aumentan, bacterias buenas disminuyen.
¿Qué es lo que va a suceder? Va a haber una alteración en una proteína que se llama ZO1. ¿Qué es lo que hace SO1? SO1 funciona dentro de la célula del epitelio intestinal. Hay una proteína SO1 que funciona como anclaje. Es decir, de aquí se agarran, ¿sí?, dos proteínas, que es la ocludina y la claudina, de ahí se anclan y se detienen de la proteína SO1 para que puedan, fuera de la célula, a este nivel, entre aquí donde está ay, perdón, ya le adelanté. Aquí donde está esta flecha amarilla, de donde puse la imagen del epitelio intestinal, ahí en ese espacio intercelular, ahí se unen la ocludina y la claudina para poder tener este anclaje y cerrar ese espacio y que no pueda pasar nada por ahí. Esto obviamente a este nivel, a nivel de la SO1, es donde trabaja la sonulina, que tiene que ver mucho también cuando se altera la microbiota, se estimula el aumento de la sonulina y esto es lo que también aumenta la permeabilidad intestinal. Hay una reducción en los niveles de GLP-1. Esto obviamente por que no hay un estímulo sobre las células L que están en el intestino y obviamente hay una alteración en los niveles de glucosa, hay una alteración en los niveles del péptido YY que nos ayuda mucho con el tema del apetito. Hay un aumento en la cantidad de lipopolisacáridos presentes tanto en las placas de Peyer como también a nivel sanguíneo, que eso es importante y esto estimula más la inflamación. Hay un aumento, que esto lo vamos a comentar ahorita brevemente, hay un aumento en los linfocitos T cooperadores 17, también en los 1, y hay una reducción en los linfocitos T reguladores, que forman parte importante también de la fisiopatología de los problemas inmunológicos autoinmunes. Y hay obviamente un aumento en las respuestas proinflamatorias. Entonces, bueno, la disbiosis, evidentemente aquí visto por el estímulo de los lipopolisacáridos provenientes particularmente de bacterias gram negativas, estimulan los receptores tipo TOL4 y desencadenan un estímulo sobre la proteína TAC1 que fosforila igual IKK, todo va a tener que ver o mucho se va a relacionar a este nivel, en la fosforilación de IKK para la extracción, para la separación de la subunidad IKP beta alfa y que pueda entrar el factor nuclear kappa beta a generar la síntesis de proteínas. Y bueno, más formación de citocinas, de proteína, de ciclooxigenasa y de factores quimioatrayentes como el MCP1. Afecta más la sensibilidad a la insulina. Y aquí hay que tomar en cuenta otro factor que es muy importante, que es cuando a esa disbiosis le sumamos una dieta alta en grasas o la obesidad, particularmente central, que fomenta el aumento de ácidos grasos libres. Cuando hablamos particularmente de la dieta, nos referimos a ácidos grasos libres como del tipo del palmitato. Se ha visto que también estimulan el receptor tipo TOL4, que desencadena nuevamente esta reacción que tenemos en cadena con la separación del IKP beta alfa y la posterior entrada del factor nuclear para expresar nuevamente citocinas, y esto se vuelve en un ciclo continuo y a esto se le llama inflamación crónica de bajo grado. Es un loop que entramos. Eso que tanto hablamos y que no, es que tiene inflamación, no, es que tiene... Esto así funciona. Entonces, ¿le tenemos que dar un hipoglucemiante o tenemos que corregir esto? Esa es la pregunta que yo me hice. Además, tenemos un proceso inflamatorio, porque ya habíamos hablado de que estaba la ciclooxigenasa. El ácido araquidónico, proveniente particularmente de la membrana celular, estamos hablando que tiene un exceso en el consumo de omega 6, va a favorecer junto con la ciclooxigenasa la formación de prostaglandina E2, y la prostaglandina E2 va a estimular una proteína que se llama PKC, que también fosforila a IKK. Entonces, pues esto se vuelve un problema. ¿Cómo abordé el problema? Partiendo de del protocolo de manejo que estaba manejando ya con Hashimoto y que había empezado a manejar con pacientes con COVID largo.
necesitaba productos que me ayudaran a trabajar con este proceso inflamatorio. Omega 3, particularmente mi inicio fue con omega 3. Ayer se habló de omega 3 cuando hablábamos de lípidos, si no me recuerdo, de aterosclerosis y de dislipidemia. Hay que tomar en cuenta dos consideraciones cuando hablamos de omega 3 y por eso es por lo que ha habido en la literatura tanto fracaso. Y esto lo voy a mencionar porque ya no lo voy a mencionar tanto cuando hable de Hashimoto, porque básicamente es lo mismo. Tenemos que considerar la dosis, ¿sí? Una dosis muy baja, ¿y qué es una dosis muy baja? Pues por abajo de la dosis nutricional. ¿Cuál es la dosis nutricional? La dosis nutricional en una mujer es de 1.1 gramos y un hombre es de 1.6. Esa es la dosis nutricional. Oye, ¿para qué quiero una dosis nutricional? Para estar saludable, para no tener problemas. No es cuando tengo ya un problema. Otro punto importante, una dosis baja, pues es por debajo de eso. Si yo tomo omega, 2 capsulitas, y de las 2 capsulitas sumo 600 miligramos, porque las compré en alguna tienda o me las vendieron por ahí, pues no va a tener ningún efecto. Definitivamente no va a tener ni efecto positivo ni negativo. Y todavía peor, si esas cápsulas la persona las pone en su pastillero para que no se les olvide, las saca del envase, pues es que ya están oxidadas. Los ácidos grasos se oxidan, y ahorita lo voy a comentar con la biodisponibilidad, desde afuera del envase. Entonces, estoy tomando ácidos grasos saturados. Dosis altas. Ayer platicaba el doctor de un estudio que se llama Reduce It, un estudio muy interesante, muy interesante, tuve oportunidad de leerlo todo. Y los resultados son maravillosos y eso fue parte de lo que que me despertó más el interés sobre esta parte del omega 3. El problema es que se usan dosis de 4 miligramos. 4 miligramos sí genera resultados impresionantes con lípidos y con muchas otras cosas, pero podía llegar a provocar arritmias auriculares. El tema de la anticoagulación es lo que menos preocupa porque en realidad no generaba tanto conflicto y aún en pacientes que usan anticoagulantes, si bien se puede cuidar un poco la dosis, no generan tanto conflicto, pero sí podían llegar a generar arritmias. Entonces se llegó a una dosis que ahorita vamos a platicar, que cubría con la parte terapéutica, pero que no complicaba el problema en el tema de las complicaciones cardiovasculares. La dosis terapéutica recomendada es de 2 a 3 gramos al día. ¿Cómo lo calculamos? 1.5 kilogramos por kilogramo de peso y damos esa dosis. Ahora, la biodisponibilidad es muy importante. Yo comentaba que no nos sirve de nada un omega 3 que lo metemos en un pastillero y lo cargamos todo el tiempo porque aumenta la temperatura, si aumenta la temperatura se oxida, si lo exponemos a la luz del sol se oxida. Entonces, un omega 3 no va a funcionar si cumple con esas características. Estamos tomando ácidos grasos saturados, pero también dentro del cuerpo se oxida. Si ese omega 3 no va acompañado de otro elemento químico, como por ejemplo un polifenol, que evite su peroxidación lipídica, pues entonces no va a llegar como queremos que llegue a la membrana celular, va a llegar como un ácido graso oxidado. Entonces de nada nos va a servir. La asociación con polifenoles es algo que se ha visto en la literatura en los últimos años, que puede reducir la peroxidación lipídica en un 50, en un 100%, triplica la actividad de la glutatión peroxidasa y, muy importante, atenúa entre un 50 y un 200% los biomarcadores comunes de inflamación. Todos los que conozcan, empezando por proteína C reactiva. El producto que utilizamos para empezar a trabajar con estos casos es un producto que tiene omega 3, específicamente EPA, DHA, DPA. Ya viene acompañado de polifenoles de aceite de oliva, particularmente viene con una dosis de la europeína, que es el que se convierte en hidroxitirosol, que es el que tiene realmente el poder antioxidante importante, y la vitamina D3. La dosis que empleé, en este caso en especial, yo con el cálculo de los 0.15 mililitros sobre kilogramo de peso, fueron 12 mililitros que le estábamos proporcionando realmente 2.478 miligramos de omega cada 24 horas. Y esto, bueno, nos ayudaba básicamente en el caso de la vitamina D3, además de lo que ya hemos platicado, a suprimir la acción del factor nuclear kappa beta,
que por lo mismo disminuíamos las citocinas y esto nos ayudaba a reducir la inflamación inducida por el estrés oxidativo. Disminuye la fosforilación de la subunidad P38 y disminuye la expresión del inflamosoma. Facilita, muy importante, la polarización de los macrófagos M1, que son enfocados más que nada a la inflamación, y M2, que se enfocan más a reparación de tejidos y supresión de respuesta inmune. Y esto lo vamos a ver también con el trabajo que hicimos con microbiota. Okay. ¿Qué es lo que hace el aceite de omega 3 o el EPA y DHA? Bueno, particularmente DHA se infiltra en la membrana celular, mejora la fluidez de membrana y esto ayuda a que aumenten los niveles de EPA y DHA. EPA particularmente trabaja disminuyendo las prostaglandinas y los leucotrienos que son inflamatorios, y por el lado de DHA favorece la producción de ácidos grasos que tienen efectos positivos, que son las resolvinas, las merecinas y las protectinas. Omega 3 también se ancla, tiene una relación con el receptor acoplado a proteína G, específicamente el GPR120, que le llaman FAR4. Y este a su vez lo que va a hacer es bloquear por medio de una proteína llamada beta-restina 2 la fosforilación de la subunidad I-kappa beta alfa, y esta va a provocar que en su totalidad el factor nuclear kappa beta quede suspendido en el citosol, bloqueando la transcripción. ¿Qué otras cosas vamos a ver? EPA se une a PPAR gamma a nivel de la membrana nuclear y evita la retirada de este complejo que se llama NCORHDAC3, que es un complejo correpresor que está como si fuera un candado anclado al DNA y no permite que se genere la síntesis de proteínas. Otro de los efectos que tiene con PPAR gamma es que hay una sumoilación. Esta sumoilación lo que hace es justo lo que comentaba. Hay una transrepresión. En el caso de PPAR alfa, se dice que estabiliza ahí kappa beta alfa a nivel citosólico y disminuye la reducción del acceso nuclear, pero además PPAR gamma se ancla a la subunidad P50 ya dentro del núcleo y evita la transcripción, que también genera una transrepresión. El tema de los prebióticos. Para buscar los prebióticos que usamos específicamente para el manejo de la disbiosis del paciente, buscaba básicamente 3 puntos. Uno, que tuviera fructooligosacáridos, que tuviera inulina y que tuviera almidones resistentes. A mí me interesaba por lo que había leído sobre los almidones resistentes, específicamente el almidón resistente de papa. Me interesaba mucho evaluar los efectos que podíamos tener en este paciente. En el caso de por qué los fructooligosacáridos y la inulina, específicamente porque el paciente tenía diabetes tipo 2 refractaria y los niveles, se había visto que en este tipo de pacientes con diabetes había una disminución en los niveles de Akkermansia, y los fructooligosacáridos y la inulina ayudan mucho para mejorar los niveles de Akkermansia. Y los almidones resistentes, particularmente lo que había leído yo del almidón resistente de papa, es que ayudaba a reducir los niveles de grasa visceral y a mejorar la tolerancia a la glucosa. Y por otro lado, tanto el almidón resistente de papa como el almidón resistente de maíz mejoraba un tipo de bifidobacteria, la adolescentis, que aumentaba la angiopoyetina similar a 4, que disminuía LPL a nivel intestinal y por lo tanto disminuía la asimilación de triglicéridos, y estos eran evacuados con las evacuaciones. En el caso del producto que utilizamos, igual encontramos un producto que tenía inulina, fructooligosacáridos, tenía almidón de papa y, bueno, el de maíz, y bueno, además traía otro por ahí de plátano verde, tenía betaglucanos de avena, cáscara de psyllo y fibra goma guar, pero tenía particularmente los que nos interesaban, que eran la inulina, los fructooligosacáridos y los almidones resistentes de papa.
La dosis empleada fue de 12 gramos disueltos en agua por la mañana durante 45 días y continuamos posteriormente con 6 gramos todos los días. ¿Qué es lo que hacen las fibras dietéticas y almidonas resistentes? Básicamente disminuyen el pH a nivel de la luz intestinal. Obviamente esto ayuda a la disminución en el número de bacterias patógenas. Igualmente, específicamente el butirato mejora las proteínas de unión, que era lo que habíamos comentado con el tema de la ZO1 y todos los demás elementos que participan en esto. Aumenta los niveles de mucina por parte de las células caliciformes. También el butirato disminuye directamente la producción de citoquinas, influyendo, y ahorita lo vamos a checar cómo, influyendo directamente en las células dendríticas y favorece el cambio de macrófagos M1 por macrófagos M2. Y bueno, esto ya lo habíamos comentado también, se había comentado en sesiones anteriores. Los ácidos grasos de cadena corta mejoran los niveles de glucemia y saciedad, específicamente por estímulo a células L, porque aumentan los niveles de GLP-1 y del péptido YY. A nivel del adipocito, aumentan los niveles de leptina, y a nivel hepático, y esto es importante porque lo vimos ayer en la clase, en la plática que nos dieron sobre hígado graso, aumenta los niveles, mejora, perdón, la síntesis, mejora la síntesis de colesterol, disminuye, ¿sí?, la lipogénesis y disminuye la gluconeogénesis. Y ahorita vamos a ver cómo o a qué nivel hace esto. El butirato se ancla con GPR41 y GPR43 y tiene un doble efecto. Por un lado, modula la fosforilación y por otro, y esto es fundamental, inhibe la histona desacetilasa que disminuye la producción de citocinas inflamatorias y favorece muy importantemente la transcripción de genes antiinflamatorios, FOXP3, que favorece y mejora la cantidad de linfocitos T reguladores. El estímulo sobre GPR41 aumenta el gasto energético, disminuye la ganancia de peso, disminuye el consumo de alimentos, mejora la insulina, la secreción de insulina, la disminuye y disminuye la acumulación de lípidos. En el caso de GPR43 estimulado por butirato, igual mejora la secreción de leptina y la secreción de insulina, bloquea la ganancia de peso y bloquea la acumulación de lípidos. Aquí podemos ver como hay un aumento por el estímulo de estos dos, que de alguna manera tiene un efecto sinérgico, la acumulación de lípidos. En el caso muscular, que ayer platicaban del músculo, una plática sumamente interesante, cómo puede mejorar el aumento en el consumo de azúcares de uso de glucosa, el hecho de que los niveles de butirato sean adecuadas y mejora la proliferación muscular, sobre todo esto importante en los pacientes con sarcopenia. Y hablando de esteatosis hepática, que también se comentó el día de ayer, cómo el estímulo de estos dos receptores puede mejorar el estado de la esteatosis hepática. Los resultados del caso clínico, estamos hablando de, esto fue cuando empezó el tratamiento, 26 de abril, esto es el 12 de junio del 2025, de 159 el paciente ya tenía 95 de glucosa. Mejoró, no está en el ideal que es por arriba de 40, pero mejoraron los niveles de HDL, mejoraron los niveles de las lipoproteínas de muy baja densidad, mejoraron los niveles de triglicéridos, mejoraron los niveles de la proteína C reactiva ultrasensible y muy importante, y aquí bueno, es Juan 53, su fecha de nacimiento, ¿sí? Mejoraron los niveles de hemoglobina glucosilada. No pude esperarme 3 meses para checarla, me quemaban las ansias para ver cómo estaba respondiendo, por eso me aceleré y no lo encontramos por debajo, pero ahorita el paciente está en Europa, esperamos que ahora que regrese podamos checar para ver cómo van sus resultados. Y volvimos a hacer en ese momento, 4 meses después, otra prueba en seco y vemos que los resultados me dicen que ya no está desequilibrado, ya está semiequilibrado. El índice de omega 3 no está en el ideal, pero mejoró. Digo, la realidad es que no esperaba yo que estuvieran en el verde ni que estuvieran por arriba de 8%, pero sí que hubiera una mejoría.
Obviamente todavía le falta al paciente mejorar en este aspecto, en el aspecto inflamatorio. La fluidez de membrana igual no estaba en el nivel que estaba súper bajo, ya estaba en un rango mejor. Ahorita vamos a compararlos. Aquí estamos. Antes tenía 59:1, después, 4 meses después, 4.9:1 en cuanto al equilibrio de omega 3. En el índice de omega 3 de 1.8 subió a 4.7. No está arriba de 8, vamos hacia allá, pero hay una mejoría, estamos disminuyendo los riesgos cardiometabólicos que está teniendo, y la fluidez de membrana, que era lo que me mencionaba, de estas balsas lipídicas, de la incorporación a la membrana celular de omega 3 y a la mejora en la función inflamatoria, pues ahí vamos mejorando en ese aspecto. Y bueno, el científico no es aquella persona que da las respuestas correctas, sino aquel quien hace las preguntas correctas. Yo creo que hay que hacerse las preguntas adecuadas para que en un momento dado podamos encontrar las respuestas que buscamos.